Por parte del ponente, el asambleísta Pavel Muñoz. Buenos días, compañeros, compañeras. Primero, una felicitación por la aprobación de esta ley tan necesaria para el Ecuador y sobre todo para las mujeres de nuestro país. Un saludo para quienes asisten a la Asamblea Nacional, un saludo para quienes nos pueden seguir a través de los medios legislativos. Presidente, colegas, compañeros, seré preciso respecto a el informe de la Comisión de Régimen Económico sobre la aprobación de la proforma presupuestaria para el año 2018. Solo recordar que la proforma presupuestaria lo que hace es organizar los ingresos y los gastos de una parte del Estado ecuatoriano. ¿Por qué hacer énfasis en esto de una parte? Porque en ese presupuesto no están ni las empresas públicas, ni la banca pública, ni los gobiernos autónomos centralizados, ni la seguridad social. Segundo, recordar que la base normativa sobre la cual nos regimos nos obliga a fijarnos en al menos 4 elementos. El procedimiento, es decir, que se haya cumplido el procedimiento establecido en la ley, que se cumplan las preasignaciones que están previstas en la Constitución y en la ley, que no se supere el límite de endeudamiento fijado también en el Código de Planificación y Finanzas Públicas y que toda la normativa relacionada con la, sindéresis entre el plan de desarrollo que debe formular el Gobierno Nacional con la proforma presupuestaria también esté acorde. Vamos a algunos datos de la proforma. Esta es una proforma cerrada en 4.853 millones de dólares. Significa que es al menos 5,34% menor a la del año anterior. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las estimaciones macroeconómicas más importantes de la proforma. Decirles que lo que tiene previsto y lo que ha sido enviado por el Gobierno Nacional con este paréntesis, recordemos que la Comisión de Régimen Económico no elabora datos para la proforma, revisa los datos de la proforma mandados por el Ejecutivo. Lo que tenemos es una previsión de crecimiento económico con un PIB nominal de 104.000 millones de dólares. Esto supone que se tiene estimado un crecimiento para el año 2018 de 2,04% y que en los próximos años podría llegar hasta el 2021 a un crecimiento de 2,65% de la economía. Si ustedes se fijan en ese cuadro y lo que está resaltando en rojo, tal vez los elementos donde se nota que se pone el acento en esta proforma es en la disminución del déficit, un déficit que está previsto para este año en 3,94% y que tienen previsión de cerrarlo en el 2021 con un déficit de 1,87%. Y eso está muy asociado con una disminución de lo que tiene que destinarse para el servicio de la deuda, tanto en intereses como amortización. Lo que está previsto para este año son cercanos a los 7.000 millones de dólares, que son al menos 3.000 millones de dólares menos de lo que está previsto para el año 2017, que llegaba a bordear cerca de los 10.000 millones de dólares. Eso significa que el servicio para la deuda en esta proforma se ubica en el 6,19% y buscaría terminar en el año 2021 en el 5,66%. La siguiente, que es una de los elementos más importantes después de la aprobación de Montecristi y las leyes sucesivas, sobre todo el Código de Planificación y Finanzas Públicas, es que se registre un superávit respecto de los gastos permanentes en relación a los ingresos permanentes. Es decir, esta siempre debe ser una relación positiva. Y si bien tenemos presente que para el año 2017 esa relación positiva era en 1.000 millones de dólares, para el año 2018 esa relación positiva baja a 627 millones de dólares. Es evidentemente también positiva, pero en una proporción menor. Ese superávit se destina fundamentalmente a los recursos de inversión y donde se registra el déficit es en los recursos de inversión. Por eso siempre se ha sostenido que la variable de ajuste es la inversión pública. Siguiente elemento tiene que ver con las preasignaciones. Al menos 4 preasignaciones la Asamblea Nacional tiene que verificar su cumplimiento. Y estas preasignaciones son la de educación inicial, básica y bachillerato, donde se debe garantizar un incremento de 0,5% del PIB, lo cual para el año 2018 se ubicaría en 520,8 millones de dólares, dando un gran total de 4.477 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que sí se cumple la transitoria constitucional, pero aún no se cumple la disposición de que alcancemos al menos el 6% del PIB en educación. En salud lo propio, con lo cual para este año se asignan 223,3 millones de dólares, dando un gran total de 4.163 millones de dólares, cumpliendo en este año lo que ya se cumplió en el año anterior, es
la transitoria y además el mandato constitucional de llegar al menos al 4% del PIB en educación. Universidades debemos reconocer que registra un incremento significativo con 993,8 millones de dólares, dando un gran total de asignación a las universidades de 1.382 millones de dólares. Con lo cual, en esta proforma presupuestaria, el total de asignaciones, de preasignaciones, llega a los 5.173,4 millones de dólares. El siguiente elemento que debe verificar esta Asamblea, más allá del debate que ya conocemos sobre la deuda, es la deuda consolidada. Y esta deuda consolidada para el 2017 y la previsión del 2018 es que no supere el 29%. Ahí podemos tener un histórico de cómo se ha comportado la deuda y si lo extenderíamos hacia el 2021, esos destinos, digamos, y el peso de la deuda respecto al Producto Interno Bruto bajaría también. Esto se confirma con un escenario, una modelización que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas, donde plantean 3 escenarios. ¿Qué pasaría si la deuda está en su nivel de estrés más significativo? ¿Qué pasaría si se mantiene la tendencia? ¿Y qué pasaría si va en una tendencia optimista? En ninguno de los casos llegaría a superar el 40%, incluso en el nivel de estrés llegaría en el 2021 a 36,6% del PIB y en el nivel optimista llegaría al 28,0% del PIB. Respecto a las prioridades de gasto para el año 2018 están en el sector social, 9.304 millones de dólares, en seguridad 3.407 millones de dólares, en el sector de infraestructura y recursos no renovables 1.990 millones de dólares, en producción 313, sector hábitat y vivienda 291, sector de política exterior y promoción 270 y 214 en sector de política económica. Aquí me parece que es importante fijarnos en un tema. Quisiéramos poder ver reflejado de mayor medida y en mejor forma los recursos que se están destinando para el programa Plan Toda una Vida, pero como una buena parte de eso se está canalizando mediante banca pública, no se lo puede ver en el presupuesto general del Estado, de ahí que van a ver más adelante una recomendación en ese sentido. Si vemos una proyección, esto significa que el total de gasto social, y esta es una colaboración de la Mesa de Régimen Económico, de analizar cuánto se destina en gasto social y analizar cómo se está destinando ese gasto también para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, vemos que el total de gasto social para el 2018 será de 12.833 millones de dólares. Esto significa que sigue una tendencia de canalizar más recursos, como ya se lo había hecho en los 10 años anteriores, más recursos hacia el sector social que hacia lo que se destina para deuda externa. La siguiente, por favor. Este es un dato muy importante porque me parece que hay que tener mucho cuidado respecto a esta idea sobre un Estado sobredimensionado. Primero doy un dato. Datos de la Organización Internacional de Trabajo reconocen que en el Ecuador de cada 10 empleos, 9 provienen del sector privado y solo 1 proviene del sector público. Esto nos significa que el Estado destina 9.954 millones de dólares para pagar al sector público, pero el 88% de ese gasto está destinado para jueces en justicia, médicos, enfermeras en salud, enfermeros, salud en seguridad, policías, militares, hombres y mujeres, en educación, todo el personal de educación con el 37% y solo queda un 12% fuera de estos rubros. Es decir, los recursos que se destinan para el pago de funcionarios públicos se concentran en un 88% en justicia, salud, seguridad y educación. Decíamos que teníamos una colaboración, un trabajo que no proviene del Ministerio de Economía y Finanzas, sino de la Comisión de Régimen Económico, de saber en qué medida estamos cumpliendo o no con los objetivos de desarrollo sostenible firmados por el Ecuador hacia el 2030. Y tenemos que el 48,5% del presupuesto general del Estado está destinado para el cumplimiento de estos objetivos. En la educación de calidad, 5.877 millones, en buena salud, 3.700 millones, en paz y justicia, 3.500 millones, en erradicación de la pobreza, 1.787 millones de dólares como los datos principales. Para finalizar, entonces, al Pleno de la Asamblea Nacional y al presidente de la misma, decirles que las conclusiones respecto de la base normativa nos permiten ver que los 34.818 millones de dólares son
5.34% menos que la proforma presupuestaria del 2017, que se cumple la regla fiscal con un superávit de 627 millones de dólares en los ingresos permanentes respecto a los gastos permanentes, que el indicador de deuda se mantiene en menor al 29%, 28,8%, que las previsiones macroeconómicas en ningún caso hasta el 2021 llegan a analizar, ni siquiera en el nivel de estrés, una deuda mayor al 40%, y que la proforma cumple con las preasignaciones para GATS, salud, educación básica, bachillerato, educación superior, ciencia y tecnología. Cierro con lo que a mi juicio es lo más importante del informe presentado por nosotros. La Asamblea conoce que al final el margen sobre el cual puede moverse la Asamblea Nacional sobre el tema es reducido. Tener un intermedio sobre el cual se le puedan pedir cambios al Ejecutivo sin que suponga la observación, de alguna u otra manera es más restringido para el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero sí hemos sido muy enfáticos en el cumplimiento de las siguientes recomendaciones. Primer elemento, que se registren y utilicen los catálogos y clasificadores de gasto, tanto en temas de equidad como en temas de inversión geográfica. El problema es que se invierte más en Loja, por ejemplo, de lo que podemos registrar que se está invirtiendo. ¿Por qué? Porque los ministerios registran en Quito, Pichincha. Se invierte más en mujeres seguramente porque, sí tenemos algo de recursos, pero los ministerios no registran según el clasificador de gasto. Le estamos pidiendo, en consonancia con lo que acaba de aprobar la Asamblea Nacional, que se aseguren los recursos suficientes para ejecutar el Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres. Se insiste en la actualización del estudio de brechas a la Secretaría de Planificación. No nos ha entregado este estudio, lo estamos insistiendo de manera enfática. ¿Qué implica esto? Tener una previsión de cuánto necesita invertir el gobierno los próximos 4 años para disminuir brechas a nivel territorial. Que se informe sobre los programas o proyectos que podrían verse afectados en el PAI 2018. Aquí un llamado de atención. Tenemos una disminución de inversión cercana a los 720 millones de dólares. Bueno, la pregunta es, ¿qué programas o proyectos podrían estarse viendo afectados con esa disminución? En quinto lugar, respecto a las universidades, que se elabore lo que ya habíamos pedido, un plan de fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica y se defina un esquema para la utilización de los recursos asociados a la devolución del IVA y rentas para las universidades. Este tema es muy importante, creo que para todo el Pleno de la Asamblea Nacional. La número 6, lo que plantea es que se elabore una programación para que se cumpla con el pago de la totalidad del incentivo a la jubilación que se está adeudando en este momento. Y para ello, que se garantice que en el 2018 al menos se canalicen los mismos recursos que ya se entregaron en el año 2017. Es decir, hay una diferencia, de déficit de 40 millones, de 60 millones de dólares para este tema, con lo cual estamos pidiendo al Ministerio que al menos canalice 60 millones de dólares más para que se pueda cumplir con la deuda que en este momento está generada, por el pago de incentivo a jubilaciones. No se va a poder terminar de pagar en el 2018, pero se acercaría a que esto pueda ser terminado de pagar en el 2019. Séptimo, que se informe sobre los recursos anuales que se transfieren a la seguridad social, particularmente lo relacionado al Fondo de Salud. Octavo, que se realice un monitoreo sobre el comportamiento de balanza comercial. Aquí creo que necesitamos un pacto de toda la Asamblea Nacional. Debemos monitorear qué está pasando con la balanza comercial para que el gobierno pueda tomar correctivos del caso de ser necesarios a tiempo. Que se entregue información detallada sobre los recursos asignados, las fuentes de financiamiento y la ejecución del plan Toda una Vida, así como las modificaciones en los subsidios de desarrollo social, desarrollo urbano y vivienda. Que se informe sobre los resultados de la aplicación del decreto de austeridad para saber si efectivamente se ha podido recuperar importantes recursos para el presupuesto general del Estado sobre ese decreto de austeridad. Que se presente un informe de la política, la metodología de cálculo y los objetivos que tiene el Gobierno Nacional sobre endeudamiento público y finalmente que, como se está dando más recursos para un plan de seguridad vial, que se entregue un informe detallado trimestralmente sobre la ejecución del Plan Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Con lo cual, presidente, concluyo, la base normativa se cumple, los datos provienen del Gobierno Nacional, muestran una economía con claros signos de recuperación y en ese sentido las conclusiones son que se cumple lo establecido en la Constitución, pero las recomendaciones son enfáticas en al menos 12 puntos antes de su aprobación del Pleno de esta Asamblea. Hasta ahí mi intervención, presidente, colegas asambleístas.
Hemos escuchado